Hola compañeros, somos López Nápoles, Lisset y Mora González Paola del grupo 405 y les vamos a hablar de circuitos en serie. Primero, ¿qué son los circuitos en serie? Se le llama circuito en serie a un tipo de circuito eléctrico provisto de un único camino para la corriente, que debe alcanzar a todos los bornes o terminales conectados en la red de manera sucesiva, es decir, uno detrás del otro, conectando sus puntos de salida con el de entrada del siguiente. Si lo explicamos con una metáfora hidráulica, tendríamos que dos o más depósitos de agua dispuestos de manera tal que la tubería de salida de uno es la entrada del siguiente, y así sucesivamente. Los circuitos en serie suministran a los terminales la misma cantidad de corriente en la misma idéntica intensidad, y provee al circuito de una resistencia equivalente igual a la suma de las resistencias de cada terminal conectado, pero siempre más alta que la mayor de ellas. Esto significa que a medida que añadimos terminales, la resistencia incrementa. Debido a que la intensidad de la corriente que pasa por cada resistencia es la misma, si se interrumpe la corriente en una de ellas, también se interrumpen las demás. Por ejemplo, lo que ocurre con las luces de Navidad. Si uno de los filamentos de una bombilla se funde, la corriente deja de fluir y todas las bombillas se funden. Resistencias equivalentes en un circuito en serie. Las resistencias en serie son aquellas que están conectadas una después de la otra. El valor de la resistencia equivalente a las resistencias conectadas en serie es igual a la suma de los valores de cada una de ellas. En este caso, la corriente que fluye por las resistencias es la misma en todas. Si tenemos varias resistencias en un circuito eléctrico, la resistencia equivalente sería una sola resistencia que podría sustituir a todas las resistencias del circuito para simplificarlo. Pero ojo, el valor de esa resistencia eléctrica equivalente tiene que ser tal que las tensiones, las intensidades y las resistencias totales del circuito, solo con la resistencia equivalente, sean las mismas que las del circuito original con todas las resistencias. Esas son las condiciones para que realmente sea equivalente. Recuerda, la resistencia eléctrica equivalente simplemente es una sola resistencia que sustituye a otras para facilitarnos los cálculos en los circuitos. Entonces, la resistencia total de la serie es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. El valor de la corriente intensidad en amperios en el circuito equivalente es el mismo que en el circuito original y se calcula con la ley de Ohm. Una vez que se tiene el valor de la corriente que circula por el circuito, se pueden obtener las caídas de voltaje a través de cada una de las resistencias utilizando la ley de Ohm. En este caso, en resistencia 1, la caída de voltaje es voltaje 1 es igual a la corriente por resistencia 1. Después, en resistencia 2, la caída de voltaje es voltaje 2 igual corriente por resistencia 2. En resistencia 3, la caída de voltaje es voltaje 3 igual corriente por resistencia 3. Si el voltaje no varía y se añaden más receptores de carga, aumenta el valor de la resistencia equivalente y por consiguiente disminuye la intensidad de la corriente. Para determinar la corriente en un circuito en serie se calcula primero su resistencia equivalente R y luego se utiliza la ecuación. Corriente es igual a voltaje entre resistencia equivalente. En un circuito en serie, la suma de las caídas de voltaje en cada una de las resistencias es igual a la diferencia de potencial o voltaje, V, suministrado por la fuente de energía, es decir, voltaje es igual a corriente por R1 más corriente por resistencia 2 más corriente por resistencia 3. De forma análoga, cada una de las resistencias consume y disipa ciertas potencias eléctricas. La potencia eléctrica total consumida es la suma de los consumos de cada resistencia, es decir, potencia eléctrica total es igual a potencia 1 más potencia 2 y más potencia 3. Al igual que potencia eléctrica total es igual a corriente elevada a la 2 por resistencia 1 más corriente al cuadrado por resistencia 2 y más corriente al cuadrado por resistencia 3. Ejemplo: 5 de las bombillas cuyas resistencias se designan como R1 es igual a 10 ohm, R2 15 ohm
R3 12 ohm, R4 20 ohm y R5 18 ohm. Se conectan en serie a un generador de 120 voltajes. Determina lo siguiente: la resistencia equivalente del circuito, la corriente en el circuito, la caída del voltaje en la resistencia R1 y la potencia consumida y disipada por R1. Para resolver el inciso A de la resistencia equivalente necesitaremos la siguiente fórmula, que sería R es igual a R1 más R2 más R3 más R4 más R5, por lo cual sustituiremos la R1, R2 y así por sus números, el cual sería 10 ohm más 15 ohm más 12 ohm más 20 ohm y 12 ohm. Después de haberlo sumado les debe de quedar R es igual a 75 ohm. Ese resultado lo vamos a ocupar para el siguiente inciso, que sería el inciso B, corriente en el circuito. Para esto utilizaremos la fórmula corriente es igual a voltaje entre resistencia. Sustituiremos lo que es el voltaje y la resistencia por 120 voltios entre 75 ohms. Después de haberlo dividido les debe de quedar corriente es igual a 0.6 amperios. Después de haber obtenido ese resultado lo vamos a ocupar para el siguiente inciso, el inciso de C, de la caída del voltaje de R1, el cual consta de esta fórmula, que sería voltaje 1 es igual a corriente entre resistencia 1. Comenzaremos a sustituir 1.6 amperios por 10 ohm. Les debe de dar el resultado, el cual nos da un resultado de voltaje 1 es igual a 16 voltios. Ya después haremos el inciso D, que sería la potencia y disipada por R1, el cual es la fórmula potencia 1 es igual a corriente al cuadrado por R1. Después sustituimos 1.6 amperios al cuadrado por 10 ohm y el resultado les debe de dar potencia 1 es igual a 25.6 watts.